Buenos días chicos, empezamos, ¿vale? Con tema nuevo, que es el cinemática y dinámica de los cuerpos celestes, ¿vale? De la gravitación. Este tema vamos a estudiar cómo es el movimiento, ¿vale? De los cuerpos, pero en este caso de los planetas, ¿vale? Y satélites alrededor del Sol, ¿vale? O alrededor de una estrella o alrededor de otro planeta, ¿vale? Y cuáles son las causas que originan este movimiento, ¿vale? Bueno, imagino que conocéis la historia que Newton, ¿vale? Cuando estaba paseando en la campiña francesa al ver caer una manzana, le supo de inspiración para su teoría de la gravitación, ¿vale? De la gravedad. La gran importancia de esta teoría es que fue la primera, ¿vale? Que unificó diferentes fenómenos físicos en solo una teoría, ¿vale? Con esta teoría podíamos explicar, ¿vale? O Newton consiguió explicar que la fuerza, ¿vale? Que hace caer una manzana es la misma que provoca las mareas en el mar o la misma que hace girar los planetas y los satélites alrededor del Sol. Para inspirarse, ¿vale? Para inspirarse en esta teoría, Newton tuvo que valerse, ¿vale? De las ideas de otros grandes científicos de la época, ¿vale? Como Galileo y Kepler, ¿vale? Galileo estaba estudiando, ¿vale? Los movimientos de los cuerpos a la superficie terrestre, ¿vale? Sobre todo el movimiento de caída, ¿vale? De caída libre. Y Kepler, ¿vale? Fue el que plasmó, en cierto modo, la cinemática de los movimientos planetarios, ¿vale? El gran acierto de, cierto modo, de Newton fue coger los estudios tanto de Galileo como de Kepler, ¿vale? Y unificarlos en solo una teoría. Como ya hemos dicho, ¿vale? Newton fue el primero de todos que consiguió, mediante una sola teoría, ¿vale? Unificar, ¿vale? Conseguir explicar diferentes fenómenos físicos. Hoy en día todavía se sigue buscando una teoría que consiga explicar toda la complejidad del universo, ¿vale? De forma que una única interacción, ¿vale? Y solo un pequeño número de partículas consiga explicar todos los fenómenos que tienen lugar en el universo, ¿vale? Y en ello todavía estamos, conseguir esa teoría, lo que se llama la teoría del todo. Bueno, empezamos, ¿vale? Como ya hemos dicho, Newton se tuvo que valer de los estudios de Kepler, ¿vale? Sobre la cinemática de los movimientos de los planetas en su teoría. Por ello, lo que vamos a hacer, vamos a estudiar los movimientos planetarios, ¿vale? Las leyes de Kepler. Bueno, hasta el siglo XVII se consideraba, ¿vale? Sobre todo los primeros que estuvieron, los primeros que sabemos que estudiaron los planetas y el Sol eran los griegos, ¿vale? Los griegos consideraban que la órbita, ¿vale? O la figura geométrica más perfecta y más sencilla era el círculo, ¿vale? Pero ellos creían que los movimientos, ¿vale? De los planetas a través, en este caso, ellos bueno, pensaban que la Tierra era el centro del universo, ¿vale? Que el movimiento del resto de planetas, incluido el Sol, alrededor de la Tierra, debería ser un movimiento en forma circular, ¿vale? Mediante órbitas circulares. Y hasta el siglo XVII se seguía considerando, ¿vale? Todavía la teoría de los griegos. Entonces se seguía considerando, en cierto modo, que la Tierra era el centro del universo, ¿vale? Galileo fue un poco el que ayudó a destronar esa idea junto con Kepler y Copérnico, y que la órbita, ¿vale? Tiene que ser circular, ¿vale? Que todo movimiento, todo planeta se movía, ¿vale? En órbitas circulares, o todo satélite. Bueno, Kepler acabaría mostrando, ¿vale? Que la naturaleza de un afecto no tiene por qué, perdón, Kepler terminó demostrando que la órbita, ¿vale? No tiene por qué ser circular, ¿vale? Veremos qué tipos son. Kepler fue un ayudante, ¿vale? Un discípulo de Tycho Brahe. Este hombre, ¿vale? Con un telescopio muy sencillo,
consiguió, ¿vale?, durante muchos años ir anotando perfectamente cuáles eran las posiciones de los planetas, ¿vale? En esos casos, bueno, lo que se conocían en ese año, que eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Pues él iba anotando, ¿vale?, con bastante precisión qué posición iba teniendo cada planeta, ¿vale?, a lo largo del año. A la muerte de Tycho, ¿vale?, Kepler cogió estos datos, ¿vale?, y lo intentó adaptar a lo que se quería en ese momento, ¿vale?, a que estos datos siguiesen una órbita circular. Todo parecía encajar bien, excepto Marte, ¿vale? Marte se desviaba 0,13 grados, ¿vale?, de la circularidad, ¿vale?, del círculo. Sin embargo, si en vez de pasar un círculo yo pensaba en una elipse, ¿vale?, una órbita elíptica, con el Sol en uno de los focos. ¿Qué significa que el Sol está en unos focos? Que el Sol no está en el medio de la elipse, sino que está desplazado hacia uno de los laterales, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿vale? Aquí el Sol no está situado en el centro, que sería... perdón. El Sol no está situado aquí, en el centro, ¿vale?, sino que está desplazado dentro de la elipse hacia uno de los laterales, ¿vale?, que está más próximo a una de las esquinas de la elipse, ¿vale? Eso significa que está desplazado en uno de los focos, ¿vale? Pues cuando consideraba que Marte tenía una órbita elíptica, encajaba perfectamente, ¿vale?, con los datos que habían obtenido de su movimiento, ¿vale? A partir de aquí, Kepler estableció 3 leyes para el movimiento de los planetas, ¿vale? Las 2 primeras fueron publicadas en 1609 en su obra Astronomia Nova y la tercera 10 años más tarde en Harmonices Mundi. La primera ley de Kepler sobre los planetas dice que los planetas no se mueven en órbitas circulares, sino que se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol y que está situado en uno de los focos de la elipse, ¿vale? Ya hemos explicado lo que es eso. Aún así, ¿vale?, las excentricidades son muy pequeñas, es decir, son casi círculos, ¿vale? La elipse no está muy ensanchada, ¿vale? Son casi círculos. Por eso muchas veces, y veremos en este tema, que seguimos considerando, ¿vale?, en cierto modo podemos considerar que las órbitas son circulares para el estudio. Segundo, una ley muy importante, ¿vale? El vector que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Voy a pintar el vector. El vector sería el que va del planeta a la Tierra, ¿vale? Se desplaza, imaginemos un tiempo t, ¿vale?, un tiempo mejor 10 días. Se ha desplazado el planeta hasta aquí. Por lo tanto, ha barrido toda esta área que yo estoy pintando en rojo, ¿vale? Si el planeta está aquí, en ese tiempo, como barre áreas iguales, ha tenido que recorrer mucha más distancia. ¿Por qué? Imaginaos que estos son como si fuesen círculos, ¿vale? Perdón, triángulos, lo que está describiendo aquí, ¿vale? Imaginaos que es un triángulo. La altura del triángulo, ¿vale?, cuando la Tierra, ¿vale?, o el planeta está más lejos del foco, es decir, del Sol, ¿vale? Aquí la altura, supuestamente, de este triángulo es bastante mayor que la altura cuando la Tierra está más cerca del Sol. Como el área de este triángulo y de este triángulo tiene que ser la misma, significa que la distancia recorrida o la base del triángulo, ¿vale?, cuando estamos más cerca es mayor, ¿vale? Llamamos perihelio a la posición a la cual se encuentra el planeta más cerca del Sol
y afelio a la posición en la que el planeta se encuentra más lejos del Sol. Por lo tanto, la velocidad, ¿vale?, del planeta en el perihelio, ¿vale?, cuando está más cerca del Sol, es mayor que cuando está en el afelio, cuando está más lejos del Sol. ¿Entendido? A veces, para que quede esto más claro, se suele definir una nueva magnitud, que es velocidad areolar. ¿Qué es la velocidad areolar? La superficie barrida, ¿vale?, lo que yo pinto en rojo, la superficie barrida por el vector de posición en el en un tiempo determinado. Si hemos dicho que barren superficies iguales en tiempos iguales, la velocidad areolar es constante. ¿Entendido? Ok. Bueno, y la tercera ley, muy importante, ¿vale?, que después veremos que le sirvió a Newton para calcular la fuerza de la gravedad, ¿vale?, es que dice que los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias medidos al Sol, ¿vale? Es decir, el periodo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol elevado al cuadrado es directamente proporcional a la distancia media del planeta al Sol, ¿vale?, siendo K una constante de proporcionalidad. No puedo pintar. ¿Vale? Esta constante de proporcionalidad, perdón, esta constante de proporcionalidad, K, esta constante de proporcionalidad va a depender, ¿vale?, del planeta o estrella, ¿vale?, sobre el cual se orbita. Para el Sol, K siempre toma el mismo valor, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo quiero medir o quiero comparar el periodo de la Luna con respecto a la Tierra, ¿vale?, el K de la Tierra es diferente al K del Sol, ¿vale? Bueno, hasta aquí el punto de hoy, ¿vale? Cualquier duda que tengáis o pregunta, ¿vale?, me lo podéis consultar, tanto ya sabéis por WhatsApp o Classroom. Bye, chicos.